Hoy veremos la primera parte de la temática relación agua, suelo, planta, atmósfera. Como introducción podemos decir que el agua es el constituyente más abundante de una planta, entre el 85 y 95%. Es a la vez el mejor disolvente conocido, lo que es fundamental para la nutrición y es imprescindible para muchas reacciones biológicas. Sin embargo, es un residente temporario, ya que está siendo continuamente tomado del suelo y perdido en la atmósfera. En una hora, por ejemplo, una hoja puede intercambiar con el aire hasta un 100% de su agua, y durante su ciclo puede perder un volumen de agua equivalente a 100 veces su masa. Este proceso de pérdida de agua, llamado transpiración, permite mantener un organismo vivo dentro de los límites de temperatura aptos para su funcionamiento. La capacidad de absorber calor o calor específico del agua es lo que asegura suaves fluctuaciones de temperatura. Es interesante destacar que en términos de evolución no es una casualidad el hecho de que la hoja sea a la vez el órgano encargado de la respiración y la fotosíntesis. La absorción de agua del suelo es a la vez el único medio de importar minerales de la solución del suelo. Podríamos decir que la planta es una columna de retención, por lo que deben pasar muchos litros de agua para poder interceptar los nutrientes necesarios. Dentro de las propiedades físico-químicas del agua podemos mencionar algunas, como la alta conductividad eléctrica, menor densidad en estado sólido, alto calor específico, alta fuerza de cohesión y alto calor de vaporización. Sabemos que el agua es un solvente extraordinario debido a su pequeño tamaño molecular y a su naturaleza polar. Posee a la vez una gran atracción electrostática entre moléculas debido a los enlaces entre hidrógenos. Este tipo de enlace le da las propiedades de ser, primero, térmica, es decir, tener alto calor específico y calor latente de vaporización, que es la energía necesaria para separar las moléculas de la fase líquida a la fase gaseosa. 2. Que sea cohesiva, es decir, que tenga una fuerte atracción entre moléculas. 3. Que sea adhesiva, que posea atracción del agua a la fase sólida. Y 4. Que tenga una tensión superficial, es decir, una condición que existe en la interfase líquido-gas, donde las moléculas en la fase líquida están más retenidas entre ellas que con aquellas en estado gaseoso. Estas propiedades determinan la extraordinaria fuerza de tensión del agua líquida, o sea, la capacidad de resistir presión negativa o presión de succión. El transporte de agua en la planta, podemos ver que hay dos mecanismos para este transporte. Primero, la difusión a través de la membrana y segundo, el flujo en masa a través de las acuaporinas, que son poros rellenos de agua. Existen tres procesos que gobiernan el transporte de agua. El primero de ellos, la difusión, que es el movimiento de moléculas a lo largo de un gradiente de concentración, desde lugares de alta concentración hacia lugares de baja concentración. A este fenómeno se le conoce como ley de Fick. La tasa de difusión es extremadamente lenta a medida que aumenta la distancia, por lo que la difusión por sí misma no logra explicar el movimiento de agua a lo largo de la planta. Segundo, el flujo en masa. Es el movimiento de moléculas a lo largo de un gradiente de presión, desde lugares de alta presión hacia lugares de baja presión. Y tercero, el proceso de ósmosis, que es el movimiento espontáneo de agua a través de una membrana semipermeable en respuesta a gradientes de concentración y presión
en forma aditiva. El proceso osmótico en la raíz, como podemos apreciar, se da dentro de las raíces cuando suele haber mayor concentración de minerales en relación con el medio externo. Por lo tanto, el agua penetra por ósmosis del exterior hacia el interior para equilibrar la concentración de solutos dentro y fuera de la planta. El movimiento del agua por ósmosis interviene en el estado de salud hídrica de las plantas. Si las plantas pierden agua, se arrugan y marchitan. En cambio, si están hidratadas, estas se mantienen turgentes, haciendo que el tallo de plantas no leñosas, como las hierbas, pueda permanecer firme para sostener las hojas. Estos procesos llevan al concepto de potencial hídrico, que es función de varios componentes. La fórmula del potencial hídrico se muestra en pantalla. El potencial hídrico va a ser igual al potencial osmótico más el potencial de presión más el potencial gravitacional más el potencial matriz o el potencial de referencia. Es decir, podríamos reacondicionar esta fórmula explicándola de la siguiente manera. El potencial osmótico depende de diferencias en la concentración de solutos. El potencial de presión depende de diferencias en la presión hidrostática. El potencial gravitacional depende de diferencias en la altura o gravedad. Y el potencial de referencia o potencial matricial es el potencial de agua pura, libre y a nivel del mar, el que por definición es igual a cero. El movimiento del agua entre dos puntos es posible cuando existe una diferencia entre el potencial hídrico. Las moléculas se mueven desde el lugar de mayor hacia el de menor concentración. A modo de ejemplo, si colocamos una célula viva en agua pura, el movimiento se da de la solución externa al interior, porque el potencial en el interior de la célula es inferior al externo, debido a la concentración de solutos. El movimiento cesa cuando se alcanza el equilibrio. Podemos apreciar en pantalla el potencial hídrico y sus componentes. Por ejemplo, el aire exterior, el potencial hídrico va a ser a menos 95.2. El suelo adyacente a la raíz va a tener un potencial hídrico de menos 0.5 con una presión hidrostática de menos 0.4, un potencial osmótica de menos 0.1 y una gravedad de 0. Y así sucesivamente, de acuerdo a cada uno de los procesos y de los órganos que intervienen en la regulación del potencial hídrico. Para que exista balance hídrico, ¿verdad? Sabemos que el agua se mueve a la estela por ósmosis a nivel de raíz. Las moléculas de agua forman una columna cohesiva de raíces a hojas. Hay una tensión de la columna de agua del xilema de la raíz. Se da también la tensión de la columna de agua hacia arriba, la tensión del agua del apoplasto, el vapor de agua del mesófilo y el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Podemos apreciar una imagen en donde hay un cultivo de maíz en un suelo franco, en donde existe riego y en donde existe drenaje. Vamos a ver cómo se desarrolla la planta y que para que exista un buen desarrollo de la planta debe de haber un balance hídrico que debe de estar entre 25 a 50 en capacidad de campo. Durante el día la planta actúa como una eficiente bomba de succión que toma agua con sales disueltas, es decir, la solución del suelo, a través de la raíz y expulsa vapor de agua a través de las hojas. La salida de agua en forma de vapor crea un gradiente de presión negativo en la planta que, en combinación con el efecto de capilaridad en el xilema, permite llevar el agua con nutrientes disueltos
desde la raíz hasta las hojas. Así, la fuerza que causa la entrada de la solución del suelo a la planta, proveniente de la transpiración del vapor de agua a través de los estomas abiertos que se encuentran en la superficie de las hojas. A medida que la raíz absorbe agua del suelo, el agua aprovechable, la región azul claro que ven ustedes con las flechas, disminuye y la solución del suelo queda confinada muy cerca de las partículas de suelo, donde la tensión es mayor y es más difícil para la raíz absorber. La planta, al salir a la superficie, se encuentra ante un dilema. La atmósfera es necesaria para acceder al dióxido de carbono, pero esta también puede desecarlo. Para resolverlo, debe maximizar la absorción de dióxido de carbono y minimizar las pérdidas de agua. Como consecuencia, en términos de evolución, puede optar entre, primero, un mecanismo de absorción de dióxido de carbono, como sucede con las plantas CAM, las plantas C4 o las C3, ejemplo, los cactus, el maíz y el trigo. Segundo, disminuir el radio de los vasos del xilema o mecanismos de bloqueo del flujo de agua en el sistema vascular, como lo que sucede en el sorgo. Tercero, la posición de las hojas, modificando así el balance de energía. Ajuste osmótico, que va a ser la capacidad de absorber y retener el agua. Por supuesto, en la naturaleza es común observar una combinación de estos tres procesos. En todos los casos, el agua debe ser absorbida del suelo, donde se establece una competencia entre la raíz y la fase sólida del suelo. El contenido de agua disponible en el suelo para las plantas es comúnmente conocido como la diferencia entre el contenido de agua a capacidad de campo, definida anteriormente, y el punto de marchitez permanente, que es el contenido de agua al cual las plantas no recuperan su urgencia al ser rehidratadas. El punto de marchitez permanente está relacionado a los componentes del potencial hídrico en la planta. La única posibilidad que la planta tiene de reducir su potencial osmótico es producir azúcares o solutos. Esto es una propiedad de la planta y varía entre especies y variedades, por lo que el punto de marchitez permanente no es una característica del suelo, sino que depende de la especie y de la variedad. Vemos en pantalla algunos ejemplos de lo que se da en árboles. En el eje de la Y podemos ver la altura en metros comparada con el Big Ben de Londres, y en el eje de las X vamos a ver las diferentes especies. Es decir, la magnitud del problema en árboles es evidente si se tiene en cuenta que en un día caluroso de verano la copa de un árbol llega a evaporar más de 200 litros de agua. Agua que hay que mover desde el suelo por las raíces hasta las superficies de evaporación en las hojas que están 20, 30 o 100 metros de altura. Esto es todo por hoy. Esperamos compartir con ustedes la segunda parte de esta temática.